Tengan muy buenos días, mis queridos alumnos y jóvenes del bachillerato contable. Bueno, es un nuevo día para seguir reforzando nuestros conocimientos en el área de contabilidad financiera 1. Bueno, continuando con el tema anterior o siempre en continuación a esta temática que era políticas contables, estimaciones y errores. Entonces hoy vamos a terminar de completar este tema con ciertos elementos que aún nos faltaban de visualizar de la NIF 10 para pymes. Y para no hacerlo más largo vamos a comenzar. Entonces teníamos ayer o el día anterior a esta clase los diferentes puntos y ahora vamos a seguir hablando sobre ciertos puntos importantes a tomar en cuenta en lo que respecta a las políticas contables y estimación de estimaciones y errores. Por ejemplo, cuando haya una información a revelar sobre un cambio de políticas contables que vamos a tomar en cuenta. Bueno, cuando una modificación a esta norma tenga un efecto en el periodo corriente o en cualquier periodo anterior o pueda tener un efecto en futuros periodos, una entidad va a tener en cuenta algo y va a tener, cuando en este caso hayan errores en periodos corrientes. Por ejemplo, hay que tener en cuenta primero la naturaleza del cambio en la política contable. Esto lo tenemos que tener muy presente. Esto es cuando hay efectos en periodos corrientes. Tomemos este punto. Entonces también vamos a tomar en cuenta el importe del ajuste para cada partida que se vea afectada de los estados financieros para el periodo corriente y para cada periodo anterior del que se presente la información en la medida que esto sea practicable. También tomamos en cuenta el importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados en la medida que esto sea ejecutable y también una explicación en los casos de que la determinación de los importes a revelar de los apartados B o C no sea practicable. Es decir, que estos puntos hay que tomar en cuenta cuando hayan efectos en periodos corrientes. Periodo corriente es el periodo que se está realizando, por decirlo así, en estos momentos. Digamos, estamos en el 2020, estamos en un periodo corriente. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que no es necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de periodos posteriores al que estamos actualmente. Es decir, que cuando haya un cambio a revelar o hay una información importante sobre el cambio de una política contable, lo vamos a corregir en este periodo corriente y en periodos anteriores, pero no necesariamente a los periodos que vengan futuros. Por ejemplo, del 2021 en adelante, cuando ya hemos corregido este cambio, no tendría necesario presentar esta información. Ahora bien, cuando hay un cambio voluntario en una política contable y que tenga un efecto en el periodo corriente o en cualquier periodo anterior, la entidad, empresa o institución va a tener en cuenta otros puntos. Por ejemplo, la naturaleza del cambio en la política contable, las razones por las que la aplicación de la nueva política contable suministra información más fiable y relevante. Es por eso que ha habido un cambio voluntario de una política contable. En la medida que sea ejecutable o practicable el importe del ajuste para cada partida de los estados financieros afectados, mostrando por separado, numeral 1 para el periodo corriente, numeral 2 para cada periodo anterior presentado y numeral 3 para periodos anteriores a los presentados de forma agregada. Y como última parte, cuando es un caso de cambio voluntario en una política contable, hay que tener también en cuenta una explicación en el caso de que sea impracticable la determinación de los importes a revelar en el apartado C, que son los que les acabo de mencionar. Siempre tomando en cuenta que no va a ser necesario repetir esta información a revelar en estados financieros a periodos posteriores. Veamos ahora los cambios en las estimaciones contables. Un cambio en una estimación contable es un ajuste al importe en libros de un activo o de un pasivo, o el importe del consumo periódico de un activo, que procede de la evaluación de la situación actual de los activos y pasivos, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con estos. Los cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva información y nuevos acontecimientos y en consecuencia no son correcciones de errores. Cuando sea difícil muchas veces distinguir entre un cambio de política contable y un cambio de una estimación contable,
El cambio se tratará como si fuese un cambio en una estimación contable. Una entidad va a reconocer el efecto de un cambio en una estimación contable distinto a aquellos cambios a los que sea aplicable el párrafo 10.7, que es de los que se mencionaba. De forma prospectiva, va a incluir en el resultado, va a tener en cuenta el periodo del cambio y si este afecta a un solo periodo. De igual forma va a tener que tomar en cuenta el periodo del cambio y periodos futuros si el cambio va a afectar a todos estos. En la medida en que el cambio en una estimación contable dé lugar a cambios en activos y pasivos o se refiere a una partida del patrimonio, la entidad le reconocerá ajustando el importe en libros de las correspondientes partidas de activo, pasivo o patrimonio en el periodo en el que tiene lugar el cambio. Aparte de esto, hay que tener una información a revelar sobre el cambio de una estimación. En este caso, vamos a tener en cuenta que una entidad va a revelar la naturaleza de cualquier cambio en una estimación contable y el efecto del cambio sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos sobre el periodo corriente o para el periodo corriente, y es practicable para la entidad estimar el efecto de los cambios sobre uno o más periodos futuros. La entidad va a revelar las estimaciones, por ejemplo, de correcciones de errores periodos anteriores, donde tiene que tener en cuenta las omisiones o inexactitudes en los estados financieros de la empresa correspondiente a uno o más periodos anteriores que surjan de no emplear o de un error al utilizar información fiable que estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron autorizados al emitirse. También podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y teniendo en cuenta la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos, así como los fraudes. En la medida que sea practicable, una entidad corregirá de forma retroactiva los errores significativos de periodos anteriores en los primeros estados financieros formulados después del descubrimiento. Tiene que tener en cuenta que va a reexpresar la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que se originó el error, así como también si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se presenta la información, debe reexpresar los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonios para dichos periodos. Cuando sea practicable la determinación de los efectos de un error en la información comparativa de uno o más periodos anteriores presentados, la empresa reexpresará los saldos iniciales de los activos, pasivos y patrimonios del primer periodo para el cual la reexpresión retroactiva sea practicable, que podría ser el periodo corriente. Como parte ya a finalizar, creo que tenemos la información a revelar sobre los errores de periodos anteriores. Una entidad va a revelar la siguiente información sobre errores en periodos anteriores. Por ejemplo, la naturaleza del error del periodo anterior, para cada periodo anterior presentado en la medida que sea practicable el importe de la corrección para cada partida afectada de los estados financieros. En la medida también debe de tener en cuenta el importe de la corrección al principio del primer periodo anterior sobre el que se presenta la información y una explicación si no es practicable determinar los importes a revelar en los apartados anteriores. No es necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de periodos posteriores a la detección de errores y a las estimaciones contables. Bueno, con esto finalizamos la clase de este día. Espero puedan comprender este tema y cualquier duda estamos siempre a la orden. Bendiciones, chicos, cuídense y sigamos adelante siempre.